igual era posible meterse a gestionar el tema ese. Estaba la ocasión como pintada. Total, que sí, que íbamos tanteando un poco y no había ninguna candidatura ni nadie que se prestara a gestionar eso. Bueno, pues, vamos a ver, aunque no os apetece mucho, pero vamos a entrar ahí a gestionar el tema este. Abrió un plazo y dijeron los de la junta anterior, pues nos juntamos el lunes y cambiamos impresiones y mejor si entre todos colaboramos y hacemos un poco entre todos. Y eso es lo que vamos a hacer en todo momento. Incluso pedimos a gente de la junta anterior si podían seguir para que no hubiera un escalón tan profundo, ¿no? Había los 4 que llevaban la gestión desaparecen y no, pues pedimos a ver si alguno de ellos seguía, que nosotros estamos dispuestos a apoyarle. Y nada, entonces en esta reunión tampoco tiene las garantías normativas en el marco de la Constitución Constitucional Europeo, ni en la Carta Social Europea. La pensión mínima debería ser recogida en dicha carta desde los mismos criterios de suficiencia establecidos para el sistema mínimo, para el SMI, que es yo con las siglas me pongo Salario mínimo interprofesional. exactamente, salario mínimo interprofesional. Y la Carta Social Europea debe reformar su exigibilidad para obligar a su cumplimiento. Horiek dira besteak beste hurrengo Europako Parlamentuak kontuan har daitezen eta kide diren alderdiak babes ditzan eskatzen ditugun gaiak. Gutxieneko pentsio nahikoak genero arrakala amaitzea. Ordezkapen tasa murritzea eragoztea eta 40 urte kotizatuta dituzten erretiro aurreratuaren koefiziente murritzaileak indargabetzea. Beren bizitzako azken urteetan pentsio publiko duinak izatea gizarte demokratiko baten funtsezkoa zatia da. Eta horren helburu nagusia izan behar du pertsona guztiek bizi baldintzak ez egitea Europa sozialaren eta herrien oinarriak haustea da. Nazio gaindiko korporazioen eta merkatuaren Europaren alternatiba democrático de construcción europea, para beneficio del sector financiero y las corporaciones transnacionales, porque